¿Qué tal, profe? Somos el equipo uno y vamos a explicar nuestros códigos de la actividad 7. Estos son los primeros dos códigos del uso de procedimientos en lenguaje ensamblador. Los procedimientos en lenguaje ensamblador son bloques de código que desempeñan un papel muy importante en nuestra organización y estructuración de nuestro programa. Estos procedimientos se definen mediante etiquetas que los van a identificar y por lo general comienzan con la etiqueta del procedimiento y terminan con la instrucción de retorno, con RET. Dentro de un procedimiento podemos incluir una serie de instrucciones que llevan a cabo tareas muy específicas que nosotros necesitemos que hagan. La manera de utilizar un procedimiento dentro de nuestro código se realiza mediante una llamada de procedimiento. Esta llamada se hace con call. Entonces vamos a empezar viendo el código. Ya, güey. Bueno, entonces, retomando un poco la explicación del funcionamiento de la calculadora, lo primero que hacemos en el segmento de datos, pues claramente es definir lo que son las etiquetas de datos que vamos a utilizar más adelante para, ya sea para almacenar algún valor numérico, mostrar los mensajes que tenemos aquí, que son las etiquetas con cadenas de texto, y para algunos usos más. Entonces el funcionamiento es bastante sencillo de esta calculadora. Lo que iniciamos haciendo en la etiqueta principal, bueno, es un procedimiento, es asignar un valor de 0, es como inicializarlas en el valor de 0 a las etiquetas para las centenas, decenas y las unidades, al igual que el valor que de los operandos, que en este caso sería el número completo ya para realizar la operación, y los resultados. Entonces, después de haber inicializado estas etiquetas con un valor de 0, pasamos a mostrar un mensaje en pantalla. Aquí únicamente se muestra un espacio, nada más para hacerlo visualmente más estético, más legible en la consola. Y después mostramos lo que viene siendo el menú, que únicamente ofrecería las opciones para sumar y restar y la opción de salir. Entonces, después mostramos un mensaje que es para que nos indica que cómo se deben ingresar los números, y por último las opciones que tenemos para elegir. Entonces, a través del código función 01H, que es para leer un carácter, únicamente un carácter a través del teclado, la usamos y completamos la acción con la interrupción 21. Y después restamos un valor de 30H, esto para convertir el carácter, porque cuando leemos un carácter por teclado se lee como código ASCII. Entonces, al restarle un valor de 30, lo que hacemos es convertir este carácter en un número entero. Y después movemos la respuesta que tenemos, bueno, lo que se quedó en el registro AL, que es el valor numérico del carácter, hacia la etiqueta opción. Y a partir de ahí ya podemos dirigirnos hacia las diferentes opciones que mostramos. Aquí tenemos etiquetas que son para ingresar los números. Los números en esta calculadora se ingresan de dígito por dígito, se ingresan 3 dígitos que representan las centenas, decenas y unidades, y a partir de que ingresamos uno por uno, los convertimos a su valor numérico. Entonces, aquí llamamos dos procedimientos que los tenemos aquí. Entonces, aquí es donde hacemos lo que mencioné. Convertimos
el dígito a un valor correspondiente de acuerdo a la posición en donde esté, ya sea una centena, una decena o una unidad. Y el resultado que obtengamos de esa conversión lo almacenamos en las etiquetas correspondientes para posteriormente poder hacer las operaciones con ellos. Bueno, aquí únicamente leemos los números y aquí ya los convertimos. Entonces, el siguiente procedimiento que tenemos pues es el de conversión. Y repetimos este proceso con los dos números porque necesitamos de dos números, obviamente pues para hacer la operación, si no, pues no se puede. Y donde realizamos las operaciones es en un procedimiento externo que se llama operaciones.asm, que es el nombre del archivo, y lo incluimos en la parte donde vamos a hacer estas operaciones. Este archivo lo tenemos acá, indicando que es un archivo, un procedimiento FAR, es decir, que no está incluido en el código principal, sino en otro archivo. Y aquí, como podemos ver, tenemos la etiqueta para sumar, restar y mostrar los resultados. Entonces, ya una vez que tenemos los números enteros, que ya tenemos su valor numérico, movemos hacia el registro AX y del registro AX hacia la etiqueta resultado. Hacemos una adición, una suma a la etiqueta resultado y después inicializamos el registro AX en 0 para que no se quede pues, basura. Y después cargamos el número 2, el siguiente número, hacia el registro AL y después hacemos otra suma. Y de esta manera es como se hace la suma y después hacemos un salto hacia la etiqueta de resultado, en donde hacemos impresión de un espacio en blanco, después un mensaje en pantalla y movemos el registro AX, lo inicializamos en 0 y después cargamos lo que tiene la etiqueta de resultado hacia el registro AX. Y de esta forma es como podemos mostrar los resultados que se impriman en el mismo formato en el que ingresamos los números. Y la última instrucción que tenemos es que brinque de nuevo, que haga un salto hacia la etiqueta programa, que es la que inicia todo el proceso para mostrar y que nos dé la opción de elegir qué operación queremos realizar, y por último finalizamos el procedimiento. Si no ponemos esta instrucción, el ensamblador va a seguir, ¿cómo lo digo? Sí, va a seguir esperando más líneas acá, pero pues como no hay, pues va a marcar un error o simplemente el código se va a detener, a romper. Y pues ese es el funcionamiento básico de la calculadora que implementamos para el primer programa solicitado. Entonces, a partir de este código que lo retomamos de la actividad anterior, vamos a realizar procedimientos y veremos cómo el código, que era antes un poco más extenso, se hace más corto gracias a los procedimientos. Bueno, retomando un poco lo que menciona mi compañero Jesús, pues el código inicial era bastante extenso. Y con ayuda de los procedimientos pues se reduce bastante las líneas de código. Y bueno, empezamos explicando lo que realiza este código. Es un código simple para realizar operaciones de suma y resta. Se inicia definiendo las etiquetas de datos que vamos a utilizar más adelante en el programa. Ya nos pueden servir para almacenar cadenas, mostrar mensajes, resultados, entre otras cosas. En el segmento de datos, en el segmento de códigos iniciamos declarando un primer procedimiento.
Si al lenguaje ensamblador no se le indica qué tipo de procedimiento es, porque puede haber procedimientos internos y externos, y estos pueden a su vez tomar una directiva que es far o near. Si no se le indica estas directivas al ensamblador, por default va a poner que el procedimiento es de tipo near y que va a estar interno, es decir, que va a estar en el mismo código. Entonces, pues, este primer procedimiento inicia apuntando hacia el hacia el segmento de datos, y después continuamos inicializando algunas etiquetas de información con un valor de 0. Después hacemos una impresión de un mensaje en pantalla, desplegamos las etiquetas que tienen cadenas de texto, y después capturamos un carácter por el teclado. Después tenemos otras etiquetas que nos van a servir para capturar los números. La forma de llamar un procedimiento es a través de la instrucción call y seguido del nombre del procedimiento. Si nos vamos en el código, buscamos ese procedimiento. Vemos que tampoco tiene definido, o bueno, no definimos qué tipo de procedimiento era, por lo tanto se puede asumir que es de tipo interno. Entonces este procedimiento nos va a ayudar a capturar los números de dígito por dígito para después dividirlo en lo que son las centenas, decenas y unidades. Decidimos implementar este procedimiento porque se repite tanto en la operación de resta como en la operación de suma. Entonces es algo que podemos reducir de código y nos ayuda a que pueda ser más legible. También una instrucción muy importante, o bueno, dependiendo de lo que necesitemos realizar, podemos usar esta instrucción red. Esta instrucción lo que hace es devolver el control hacia la línea en donde se quedó y continuar ejecutando las siguientes instrucciones que hay. En este caso, va a regresar a este punto exacto, a esta ubicación exacta del código, y va a seguir ejecutando, en vez de que se vaya ejecutando hacia abajo. Y tenemos otro procedimiento que está justamente aquí abajo, enseguida del otro. Y también tenemos la instrucción red para que se vayan ejecutando después de su ubicación en donde fueron llamados. Si vemos aquí un poco más abajo en el código, tenemos esta instrucción que es include y esta cadena de texto. En realidad lo que estamos haciendo es llamando a un procedimiento externo. Estos procedimientos se declaran en un archivo aparte y únicamente se mandan llamar con el nombre del archivo y su extensión. Entonces, si vamos hacia este archivo, vemos que tiene las etiquetas para sumar, restar y mostrar los resultados. Y aquí, como podemos ver, aquí ya indicamos el tipo de procedimiento que es. En este caso es de tipo far, que ensamblador lo interpreta que no está dentro del código y te tiene que buscar un archivo donde esté las instrucciones que va a ejecutar. De igual manera, pues tenemos que indicar en dónde termina el procedimiento para que no nos marque algún tipo de error. Entonces, si procedemos a la ejecución del código, podemos elegir dos operaciones. Elegimos la primera, que es la suma. Nos indica en la parte superior que los dígitos ingresan de 3 cifras y que puede ir desde 0 hasta 255. Entonces ingresamos y nos da el resultado y nos vuelve a preguntar qué operación queremos realizar. En este caso vamos por una resta.
entonces nos muestra el resultado como debería de ser, entonces indica que todo está funcionando adecuadamente. Entonces, pues concluyendo un poco el tema de los procedimientos, pues sí ayudan bastante a reducir el código, ya que, como mencioné en un principio, originalmente el código era mucho más extenso y era un poco complicado de leer. Entonces ya con ayuda de los procedimientos podemos hacer uso de ellos a través de esta instrucción, y así de esa manera reducimos significativamente el código. Entonces, no sé qué opinan mis compañeros, Isaac y Manuel, sobre el uso de los procedimientos o cómo podemos hacerlos más efectivos. Bueno, entonces esto nos lleva al segundo programa, que es la reestructuración del examen anterior, que es el de procedimientos en cada funcionalidad del editor de texto. Entonces, la intención de este programa es llevar el mismo programa que teníamos, reestructurarlo y ver cómo los procedimientos nos pueden ayudar a reducir enormemente la ejecución de instrucciones que tiene nuestro archivo. Entonces, si vemos el código. Entonces, a partir de nuestro programa anterior podemos ver que sigue teniendo la misma estructura, pero ahora la diferencia que va a tener es que vamos a utilizar un call a un procedimiento llamado archivo. Si recordamos este programa, necesitábamos un manejador, que el manejador es la dirección de memoria que nos está ofreciendo el sistema operativo para poder abrir nuestro archivo, ya que no solamente es necesario decirle al sistema operativo que lo queremos abrir, necesitamos generar un manejador, que este es el que va a interpretar el archivo y nos lo va a mostrar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo un call archivo, que este procedimiento es para mostrarlo en pantalla y para cerrar el archivo. Es lo que necesitamos hacer. Ahí podemos ver el procedimiento. Y también tenemos otro procedimiento llamado nombre archivo. Este es el procedimiento archivo. Como vemos, tenemos la etiqueta del nombre del procedimiento, seguido de la instrucción proc. Esta es muy importante para que esta etiqueta tenga el atributo de procedimiento. Después queda implícito que este procedimiento es near. Esto significa que es un procedimiento interno. Cuando queramos terminar nuestro procedimiento, necesitamos darle un ret, que es regresar el flujo de datos de donde provenía, y es la etiqueta y seguido de la instrucción proc. Entonces dejo a mi compañero Agustín que explique un poco más a profundidad de esto. Agustín, está silenciado. Ok, ya. Bueno, retomando lo que decía mi compañero Jesús, pues implementamos 3 procedimientos más. Bueno, realmente es un procedimiento para cada función del editor. Aquí, como vemos, implementamos este procedimiento que es para el nombre del archivo. Si nos vamos y lo buscamos, es este que tenemos aquí. Este principalmente nos sirve para asegurarnos que el nombre del archivo tenga un carácter válido de terminación, que en este caso es un símbolo de dólar, de pesos, y que no se quede esperando el programa que siga a que se ingresen más caracteres, y esto nos podría provocar algunos errores más adelante, o que incluso el programa deje de funcionar. Entonces, para esto es este procedimiento. Más adelante, como mencionó mi compañero, está el procedimiento archivo, que se utiliza en la opción de editar y guardar. Si recordamos un poco, lo que hacía esta opción era que primero mostraba el contenido del archivo, y después nos daba una línea para ingresar texto y después guardarlo.
Entonces, lo que hacemos con este procedimiento es únicamente mostrar el contenido del archivo. En listar se utiliza el mismo procedimiento, porque únicamente se va a mostrar el contenido. Como vemos aquí en la opción número 2 también implementamos un procedimiento de tipo externo, es decir, que no está en este mismo código, sino está en otro archivo. Y si vamos a buscarlo, okay. Vamos a... Aquí está, es este. Vemos que en este procedimiento también indicamos que es de tipo FAR, es decir, que no está en el mismo código donde se van a realizar todas las instrucciones. Entonces lo que aquí tenemos pues es comparar la etiqueta respuesta, que el valor se va a dar en el archivo del código original, o sea, en el código principal, y a partir de ahí podemos realizar las operaciones de guardar el archivo, no guardar y cerrar el archivo. Es muy importante esta etiqueta porque si no lo cerramos, el código va a marcar algunos errores. Entonces, volviendo al código que teníamos del editor, y en eliminar se volvió a utilizar el procedimiento de el nombre del archivo. Entonces, como vemos, reducimos varias líneas que se repetían en varias de las opciones del funcionamiento del código. Entonces, si lo ejecutamos, primero tenemos que crear un archivo. Una vez que creamos el archivo, ya podemos utilizar las siguientes 3 opciones, que sería el editar, el listar y el eliminar. Vamos a editarlo y guardarlo. Nos da el aviso de que la línea fue almacenada, se guardó exitosamente y listamos el contenido del archivo. Entonces, como vemos, el código funciona adecuadamente con las modificaciones que se le hicieron sobre los procedimientos. Y si bien recordamos, bueno, usamos la última opción. Antes de borrarlo, pues vamos a comprobar que exista. Aquí está el archivo. Aquí está el contenido. Entonces, intento 2. Nos dice que el archivo fue eliminado correctamente. Si nos fijamos, el archivo ya no está, entonces está funcionando como debería. Entonces, si bien recordamos, este código en el examen pasado pues era extenso, creo llegaba prácticamente como a las casi 400 líneas, y con ayuda de los procedimientos logramos reducir significativamente algunas líneas. Entonces, no sé si quieran compartir alguna opinión mis compañeros. Pues eso sería por parte de los procedimientos. No sé si Isaac se quería decir algo. Pues nada más que ya más adelante, ahorita que expliquemos un poco acerca de lo de las macros, se va a ver cómo los procedimientos son un poco similares en cuanto a la funcionalidad que pueden llegar a tener, que la principal es disminuir el código que se presenta en el programa,
pero las macros difieren un poquito en cuanto a algunas cosas, pero eso ya lo vamos más adelante. Entonces sería por parte de los primeros dos programas y esa sería la parte uno. Una de otras cosas que se debería de tocar acerca de las macros es primero hablar un poco sobre cómo es que se estructura una macro y también acerca de las ventajas y limitaciones que pueden llegar a tener. Eh, la estructura principal de una macro es muy similar a la que tendría un procedimiento. Eh, la primera consta de tres partes. La primera es el nombre de la macro, seguido de la palabra reservada macro y de los argumentos que le quieras pasar. Pueden ser argumentos n, cantidad. El nombre de la macro es muy importante que tenga que ser acorde a la tarea o a la lógica que va a desempeñar, porque si le llegas a poner un nombre inadecuado a la macro, luego después, si alguien más quiere intentar modificar ese código, puede que no llegue a entender para qué es o para qué fue creada esa macro y al final no pueda optimizarlo de mejor manera. La segunda parte que tiene la macro es el código, donde se desarrolla toda la lógica detrás de la tarea que va a desempeñar la macro. Y finalmente la palabra reservada end m, que vendría siendo el finalizar macro. Eh, las ventajas que puede llegar a tener la macro son más o menos las mismas que pueden llegar a tener los procedimientos. El manejar las macros nos puede permitir el abstraer y reutilizar segmentos de código que son muy comunes. Por ejemplo, si quisiéramos crear un programa que llevara a cabo operaciones básicas, eh, algo de lo que podríamos utilizar sería una macro para las sumas, una macro para las restas, una macro para multiplicaciones y una macro para divisiones. Eh, si Si quisiéramos también utilizar otro tipo de macros más avanzadas, podríamos llegar a utilizar los argumentos. Eh, las limitaciones que pueden llegar a tener las macros pueden ser que si las llegas a utilizar de manera inadecuada, eh, se puede obtener una dificultad a la hora de depurar. Si expandes demasiado la línea de las macros, puedes llegar a perderte un poco y puede ser difícil de llegar a depurar correctamente esa sección de código. Ah, si se le llega a dar una mayor complejidad a las macros, también pues puede obtener una mayor complejidad en general del programa. Y eso es inadecuado, sería como que usar las macros de forma contraria para lo que en realidad funcionan, que es para obtener una mejor funcionalidad de código. Y al tener mucho código de manera redundante por usar mal las macros, puedes llegar a ser difícil de mantener o de mejorar. Y creo que eso sería como que un poco más acerca sobre de qué función cumplen las macros y un poquito sobre sus ventajas y limitaciones. Sí, pues eso, nos sirven mucho porque son extremadamente reutilizables. Por ejemplo, en los códigos que yo mostré, pues fácilmente repetimos una macro mínimo unas 20 veces para imprimir. Y pues para cualquier cosa que se necesite, ya sean operaciones, eh, pues sí, cualquier apartado de código que requiera pues una repetición, pues nos va a servir mucho. Y pues sí, todas las ventajas que dijo mi compañero Isaac pues, son verídicas y pues podemos irlas verificando pues conforme vayamos avanzando en otros códigos más, pues sí que requieran un poquito más de esfuerzo y un poquito más pues de código, o sea, para, para mejorarlos.
Ah, pues nosotros vamos a presentar a continuación la segunda parte de las prácticas para esta actividad. Eh, Vamos a presentar un poco acerca de la práctica 8 y sobre lo que trata. Nuestros compañeros ya anteriormente hablaron un poquito acerca de cómo funcionan los procedimientos y explicaron también en su parte cómo, cómo los implementaron en dos programas y un poquito acerca de cómo funcionan a grandes rasgos. Eh, las macros, ahora las tenemos que presentar también. Las macros son algo muy similar a lo que vendrían siendo los procedimientos. Ah, los procedimientos y las macros sirven principalmente como subrutinas que funcionan para eliminar parte de código en el programa principal para que no esté ocupando un gran espacio. Y además, otra de sus funcionalidades principales es el de poder optimizar las tareas, ya que muchas veces a la hora de programar hay veces que hay tareas que son muy repetitivas, entonces el usar los procedimientos y los macros es necesario para poder evitar tener que estar reescribiendo constantemente código y simplemente almacenarlo aparte y estarlo llamando cada vez que sea necesario. Em, si bien las macros funcionan de manera muy similar a lo que son los procedimientos, en lo que difieren principalmente es que las macros pueden utilizar argumentos para su funcionamiento. Esa es la gran diferencia entre macros y procedimientos. Las macros pueden hacer cosas que los procedimientos normalmente no podrían gracias al uso de argumentos. A continuación voy a presentar un poquito del primer programa sobre macros. Este programa es un ejemplo sencillo sobre el videojuego sobre el juego de piedra, papel o tijera. Es un ejemplo un tanto fácil de aplicar y no se necesitan de macros muy exageradas o muy grandes. Lo primero que tenemos en el programa es unos mensajes que el primer mensaje es el mensaje del usuario donde te pregunta qué es lo que quieres elegir, si piedra, papel o tijera. P es para papel, R es para piedra, de rock en inglés, y T es para tijera. Entonces, después, en los siguientes mensajes son mensajes que van a servir para decirte si empataste con el programa, si le llegaste a ganar o si llegaste a perder. Y un quinto mensaje que es el de la opción de no válida, es donde te... ¡Ah, calla tantito eso! El mensaje 5 es donde te muestra una opción inválida y te pide que vuelvas a ingresar el dato. Después aquí empiezan a definirse un poco de las macros. Se tiene una macro que se llama random, que para lo que sirve principalmente es para tomar el tiempo del sistema y de acuerdo a ese tiempo, lo que hace es lo que reduce los segundos entre un valor de 0 y 3, y el valor de 0 y 3 se va a utilizar en las otras macros para poder dar la opción de si la computadora va a ganar, perder o empatar contigo. Entonces, esta random macro va a ser constantemente llamada por otras macro que realizan la lógica detrás de las opciones del juego. Por ejemplo, está la opción, la macro rock, que lo primero que hace es llamar a la macro random para obtener el número aleatorio. Después, lo que hace es comparar ese valor con cada una de las opciones. Si Si, por ejemplo, el valor aleatorio resulta ser 1, lo que va a hacer es que va a saltar después a una etiqueta que se llama Rock Tie, que vendría siendo el empate. Si no, se va a comparar con el siguiente número. Si llega a ser un 2, entonces se va a saltar a la etiqueta Rook Loss para decir que perdió.
O ya si en dado caso llega a ser un 3 se salta la etiqueta de Rockwing para decir que ganó. Esto se hace básicamente con las otras etiquetas, nada más que, bueno, que con las otras macros, nada más que cambia un poquito en la funcionalidad. Por ejemplo, en la macro de papel, para ganar necesitas hacer un número aleatorio 1 y para ganar en la macro de scissors necesitas hacer un número aleatorio 2. Después de eso ya entra el código principal, desde el cual se entra a esta parte de game, que es donde empieza a cargar el juego. Eh, lo que va haciendo es que primero te manda el mensaje para preguntarte con qué quieres jugar, y después de eso va a empezar a comparar los valores dependiendo de lo que tú elegiste, va a empezar a llamar distintas etiquetas que van a llamar a su vez a las macros, y constantemente va a estar después volviendo al inicio del juego para volver a empezar. Vendría siendo como que un bucle a grandes rasgos hasta que tú decidas salir del juego. Entonces, en cuanto le damos a emular y lo corremos, nos muestra el mensaje de piedra, papel o tijera, donde nos dice si queremos escoger piedra, eh, bueno, papel, piedra o tijera. Y la opción S es para poder salir. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a papel, me dice, después de haber sacado el número aleatorio, me dice que gane. Si le sigo dando a papel, puede que siga ganando, dependiendo de lo que vaya sacando el random. Pero vamos a cambiar, voy a hacer ahora piedra. Y me dice que empate. Si ahora hago tijera, me dice que gane. Y así puedo estar varias veces siguiendo y siguiendo hasta que me canse prácticamente. Porque como es un ejemplo básico, lo único que hace es como que hacer uso de las macro para poder estar obteniendo ese número random, y también para las instrucciones dependiendo de si va a ganar, perder o empatar. Y ya para finalizar nada más le damos a la S para salir y ya termina por completo el programa. Ese sería como que un programa bastante sencillo del uso de las macros. De hecho, ni siquiera utilicé como tal argumentos, pero era porque pues no lo necesitaba a grandes rasgos. Solamente fue un ejemplo bastante sencillo. Eh, a mí me tocó explicar, bueno, me tocó realizar el segundo programa de la práctica. En este caso, pues me tenía que basar un poco en los editores de texto que ya habían hecho mis compañeros. Aquí está. Estos son primero los, pues sí, las etiquetas que declaramos al principio. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver que tenemos muchas etiquetas. La mayoría pues son etiquetas de mensajes. Las que son importantes y que pues tenemos que tomar en cuenta en este caso, pues es como, por ejemplo, esta de la ruta, que es el lugar donde se guarda el archivo. En este caso, había veces que pues, se guarda por defecto en alguna ruta, pero pues conviene más saber dónde, y de esta manera pues podemos tener mejor manejo de ese archivo. También aquí arriba tenía para la cantidad de caracteres. En este caso, el texto pues va a poder recibir hasta 50 caracteres. Todos los caracteres que se hacen, pues, estén ahorita. Pues, pues estos son principalmente los básicos.
Estas etiquetas pues son ya para hacer las operaciones de las coincidencias y de la cantidad de palabras que se tienen. Y aquí ya podemos empezar a usar las macros. En este caso utilizamos pues poquitas macros, pero pues para que se entienda su función. Por ejemplo, aquí tenemos la de imprimir, pues sí, para imprimir cualquier texto que tengamos. Si es, esos textos casi siempre nos ocupan mucho, pues mucho espacio en código, o sea, nos ocupan muchas líneas, ya que pues cada texto que queremos imprimir son 3 o 4 líneas. Entonces con esta macro pues nos estamos ahorrando dos líneas por cada sentencia a imprimir. En este caso la macro se llama imprimir y el argumento que se le está dando es texto, que en este caso pues es la etiqueta. Eh, con offset pues traemos lo que tenga la etiqueta y ya simplemente lo convertimos y lo imprimimos. El siguiente pues es igual un imprimir, pero en este caso es un salto. Aquí lo que se tiene pues es la cantidad de saltos que se le van a dar. Eh, pues sí, simplemente la cantidad y es las veces que se va a repetir. Lo podemos imprimir muchas veces. Esta de líneas separadoras es igual, casi igual que la de salto. Eso lo podemos ver en el menú. En el menú a la hora de imprimir, pues es solamente pues un recurso como visual para que se vea un poquito más bonito. Igual está la de leer opción. Esa no tiene argumentos, ya que pues simplemente se ingresa en el teclado, pero como luego repetimos muchas veces los menús, eh, también tenemos 2 menús, entonces pues estamos ahorrando un poquito de líneas de código. Por ejemplo, aquí en el inicio, pues podemos ver que ya solamente ponemos la macro de imprimir y directamente mandamos pues, a llamar a la etiqueta del mensaje. Y así con todos. Por ejemplo, aquí imprimimos un salto solamente. Aquí es la de las líneas separadoras. En este caso podemos imprimir las líneas que necesitemos. Yo le puedo poner 20 o 30. Solamente es para, pues sí, visual. Igual con los saltos. Y pues ya aquí se hace primero la del menú y ya de ahí se empieza a ejecutar el procedimiento. Pues es muy, muy parecido al que habían hecho mis compañeros, solamente que aquí está un poco más reducido, ya que solamente podemos crear o, o imprimir lo que tiene el archivo y también pues obviamente lo de contar las coincidencias que se tienen en el archivo de las palabras y contar la cantidad total de palabras. Pues sí, aquí los primeros pasos pues son igual a los otros, donde imprimimos mensaje y pues se, se crea el archivo. Aquí para crear el archivo, pues al usuario se le pide que escriba pues la palabra, el nombre del archivo y ya una vez que teclee el enter, pues ya con ese pues se obtiene el valor de enter y ya se procesa el nombre. Eh, ¿Qué más? Y podría ser una prueba de cómo se va realizando este proceso. Por ejemplo, eso de, de las separadoras es este que está aquí arriba. Son las veces que se va a imprimir, las veces que se va a repetir. Aquí también podemos ver los saltos, las veces que se pongan. Aquí, por ejemplo, la opción que tenemos solamente es crear o leer. Este código lo que hace es que borra cada que ejecutamos, pues borra lo que se tenga en memoria. Entonces aquí, como no tenemos nada, podemos darle la opción 2 y nos va a mandar este mensaje de que no hay un texto disponible en memoria. Primero tenemos que crearlo. Eh, Aquí seleccionamos la opción 1 y ahí como puse muchas líneas,
pues tarda mucho en escribirlas. Aquí nos da la opción de crear o leer. En el caso, pues como no tenemos un archivo creado y ya nos había dado error, pues elegimos la opción 1. Aquí ponemos prueba 2.txt. Y como vemos, pues no hace nada. O sea, le tenemos que dar el enter para que pues, el sistema lo procese. Y aquí ya podemos empezar a escribir cualquier palabra, o poner palabras al azar para saber cuáles se están usando y ver si coincide. Y ya una vez que hayamos terminado, pues solamente damos enter y pues ya nos dice que se guardó exitosamente. Aquí, como vemos, pues ya ahora sí nos carga bien pues la segunda parte, que es la de buscar. Aquí la palabra buscar, pues podemos poner mundo, que fue una de las que pusimos. Y al igual que arriba, pues tenemos que presionar enter para que la busque. Ahí empieza pues a recorrer eh, todo el archivo. Aquí lo que hace pues es verificar si existe, primero, si existe una palabra en la posición 0. Si existe esa palabra en la posición 0, pues va como haciendo la comparación. Si esa comparación no es igual, pues la posición de la palabra ya la pasa a la palabra 2. Y así, si no es igual, pues suma solamente la palabra al contador de palabras. Si en dado caso que la palabra coincida, pues hace la suma a las coincidencias. Y por eso es porque aquí arriba tenemos las centenas de palabra, decenas de palabra, unidad de palabra, y pues también para las coincidencias tenemos centenas, decenas y unidades. En este caso, pues podríamos llegar a tener hasta 999, pero redujimos un poco la cantidad de palabras que se pueden tener en el texto, ya que pues si no iba a ser eh, pues iba a guardar un archivo muy grande y luego pues nos iba a poder dar algunos errores al leerlo. Y ahora sí podemos pasar al código. Lo que mencionaba, aquí leemos la palabra con con el SI, pues es con el que estamos esperando para que dé el enter. eh, y ya de esta manera, pues que el sistema sepa que el usuario ya terminó de teclear pues sí, esa instrucción. Aquí en leer línea, lo que podemos ver es que pues va leyendo con los 44, con este 44 que damos aquí. Si llega a los 44 bytes, como que el mismo programa le manda pues que ya termine la línea, o sea que ya termine ese texto, aunque nosotros no lo hayamos querido, entonces lo termina y luego vuelve a almacenar más. Eso es como pues sí, para reducir errores en almacenamiento. En leer, pues como ya habíamos explicado en programas anteriores, pues el leer solamente hace pues, recorridos y la impresión sobre el mismo archivo. Mm, Aquí está lo de buscar. En buscar, primero hace las comparaciones de nombre. Si está nulo ese, pues sí, esa instrucción. Si está nula, pues directamente manda un error, el error de buscar, que es mm, creo que es el que no hay textos, que no hay un texto disponible para buscar. Posterior a eso, pues ya nada más, primero imprime la ruta y de la ruta ya obtiene el archivo.
Después de ese archivo, pues imprime la opción 2 y ya luego imprime un salto, imprime las separadoras, que es, pues sí, ya de ahí empieza como a hacer todo el proceso. Entonces aquí ya sigue el ciclo. Aquí primero, pues obtiene como la posición del texto y aquí es donde empieza a realizar las búsquedas por cada palabra que encuentre. Si, si encuentra la palabra, aquí está. eh, si encuentra palabra que está en búsqueda, la almacena en el buffer. Bueno, el buffer se lo pasa al registro AH y aquí hacemos un salto a coincident, que lo que hace coincident pues es simplemente aumentar la palabra. Bueno, primero pues checas cuántas palabras ya se han pues encontrado y ya de ahí pues solamente le hace una adición a esa palabra. Eh, igual si, si la palabra no se coincide, pues simplemente lo tiene la posición de la palabra, se va a la siguiente y aumenta un conteo al total de palabras. Eh, y todo lo que hace es solamente imprimir y son muchos bucles. En este caso, pues las macros que estamos utilizando son para las impresiones, para todas las impresiones que se tienen en el sistema. Todo el código que sigue abajo, pues es solamente para las conversiones pues sí, en las sumas que se tienen para poder imprimir un valor decimal y que nos imprima un valor binario o pues caracteres que no necesitamos. Eh, no sé si tengan una duda mis compañeros para verla ahorita. No, pues realmente no. Como mencionó Isaac, bueno, al inicio de esta explicación, pues es casi parecido a lo que son los procedimientos. Aunque la gran diferencia es que se eh, pueden esperar argumentos y creo que pues también servirían de mucha ayuda en algunos casos. Sí, pues en este caso, o sea, le otorgas un argumento y pues ese argumento pues lo puedes utilizar para hacer ya sea pues ciclos, bueno, loops en este caso, que pues nos ayudan a ahorrar código y, por ejemplo, en la de las eh, barritas que son como para visualizar mejor, pues te ahorras escribir 20 barritas o tener ahí mucho código, pues basura, que sí, sí, pues nos ayuda mucho a comprimir esos códigos y pues ese espacio que luego es muy necesario. Sí, es que pues principalmente, bueno, la utilidad que tienen es más cuando es código bastante complejo y que ya es muy denso. Entonces es cuando entra pues la modularidad y, y pues ahí sí tienen un uso muy grande. Digo, porque pues imagínate leer un código muy denso y pues, es mejor separarlo por módulos y así es más fácil, más legible. Sí, creo que eso sería todo por parte de las macros. Pues en realidad son temas muy parecidos. Uno pues, se hace con archivos aparte y otro se hace sobre el mismo archivo, pero pues al final de cuentas todo, bueno, ambos son para reducir código y ayudarnos un poco a mejorar nuestra calidad de código. Entonces, pues creo que eso sería todo.